Saludos. La importancia de meditar la palabra de Dios. Parece que fuera algo tan simple, pero no lo es. Si lo empezamos a desarrollar de una forma profunda, vamos a obtener resultados buenos. Yo leyendo una y otra vez la palabra de Dios, los mismos versículos, y muchas veces no entendiendo y simplemente no yéndome a una referencia o qué dijo tal persona, qué dijo la otra, simplemente meditando. ¿Y qué es la palabra meditar? ¿Qué es? Se dice que es un murmullo. Es como que uno está balbuceando esa palabra y, por ejemplo, Dios creó los cielos y la tierra. Y empezamos, Dios creó los cielos y la tierra, Dios creó los cielos y la tierra. Empezamos a imaginarnos también, empezamos a ver, en nuestra mente se va creando imágenes, y esa es la partecita que nosotros tenemos que desarrollar, porque muchas veces de un versículo a otro ha pasado años, ha pasado... la persona pues era un niño y se fue a ser un adulto. Entonces nosotros tenemos que meditar qué fue lo que pasó, cómo fue, qué trayectoria, qué procesos vivió, cómo vivieron, qué entorno vivieron. Entonces allí tenemos que empezar a meditar, tenemos que empezar a imaginarnos. Dice la palabra de Dios en Salmos 19:14, que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean agradables delante de tu presencia, Señor. Que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean agradables delante de ti. Cuando nosotros empezamos simplemente a tener presente la palabra de Dios, empezamos a que ese versículo esté dando vueltas y sigamos y hablemos y lo murmuremos. Acá dice que ¿qué es la meditación? Es un designio, es un murmullo, una nota musical, porque muchas veces hasta le ponemos algo de música en nuestra mente. La meditación es una forma mediante la cual la mente logra alcanzar un plano de realidad y entendimiento que va más allá de lo aprendido y tiene que ver más con lo sensorial. Nosotros vamos a imaginarnos. Yo a veces cuando veo a mis nietos, estoy con ellos y les empiezo a hablar y les empiezo a decir, mira, así era Sansón. Y era fuerte y tenía músculos y era grande y su pelo era largo. Yo veo la carita de ellos, veo que ellos empiezan a imaginarse algo y me empiezan a preguntar, ¿y era grande? ¿Y su pelo qué tan largo era? Y ellos simplemente hacen un cuadro de eso. Y así también el Señor dijo que si no fuéramos como niños, no entraremos en el reino de los cielos. Nosotros también tenemos que pensar, tenemos que imaginarnos. Vamos a formar cuadros en nuestra mente. La palabra de Dios no es simplemente leer de vaporreta. La palabra de Dios es meditarla. Y ahí de esa manera el Señor va a manifestar su palabra en nuestras vidas. Él va a hacer que tengamos ese entendimiento de su palabra. Vamos a captar lo que verdaderamente Él dijo, vamos a transportarnos a la escena donde se realizaron las cosas, donde se realizó todo lo que se vivió en ese momento y vamos a recibir la revelación que Dios quiere que recibamos, pero eso es meditando la palabra de Dios. La meditación produce imágenes. Cuando hagamos esto, cuando le demos el tiempo a la palabra, vamos a tener esas imágenes y se va a producir ese entendimiento de la palabra de Dios. La imaginación es un proceso cognitivo, o sea, es como un niño que aprende a leer, que aprende a pintar,
que aprende a sumar, a restar. Así es la imaginación, es parte de nuestra mente. Tenemos que usar la imaginación, tenemos que usarla. Por eso es que es necesario que nos detengamos. A veces un solo versículo, 2 versículos, vamos a detenernos y empecemos. Señor, revélate, háblame, ¿cómo era el cielo? ¿Cómo era esta persona? ¿Qué proceso tuvo en la parte de sus emociones? ¿Qué pasó? ¿Por qué se molestó? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué a ti no te gustó esto? ¿Qué fue lo que sucedió? Tenemos que ir y el Señor nos va a revelar algo allí en ese momento. Nuestra mente tiene el poder para crear. Nuestra mente es moldeable y manipulable, o sea que nuestra mente va a crear. Y así de esa manera también va a haber, como decir, esa parte se va a realizar la parte que, ese versículo tan hermoso que está en Hebreos 11, cuando dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque estamos creando nosotros en nuestra imaginación, en nuestra mente, estamos creando y va a haber esa convicción, porque simplemente ya está formado en ti. Proverbios 17:24 dice, en el rostro del entendido aparece la sabiduría. Cuando una persona medita la palabra de Dios, muchas cosas no nos agarran por sorpresa, porque simplemente ya el Señor nos lo había instruido a través de su palabra, ya el Señor nos había dicho, ya el Señor a través de una historia de algún profeta, de algún rey, de algún apóstol, ya nos lo dijo, la misma historia del Señor Jesús. Ya nos lo había dicho y nosotros vamos a estar preparados. En el rostro del entendido aparece la sabiduría, tantos consejos que nos da el Señor y nosotros simplemente vivimos una circunstancia, una situación y ya el Señor nos ha dado el consejo. Estamos preparados porque ya el Señor nos lo dio. Dice, mas los ojos del necio vagan hasta el extremo de la tierra. No sé si han visto personas que simplemente están y se les va la vista, están en otro lado, no están viviendo su presente, están en otro lugar, porque simplemente su mente divagó y se fue demasiado. Cuando uno medita la palabra de Dios, siempre va a haber límites. Es importantísimo la meditación. Simplemente esta es una pequeña reflexión para que nosotros podamos, cuando estudiemos la palabra, nos detengamos y le pidamos al Señor primero que Él sea el que nos revele y estemos meditando una y otra vez. Hermanas, es muy importante que cuando estudiemos algo simplemente lo volvamos a repetir, porque el Señor te va a dar. A mí me ha pasado mucho cuando yo salía a escuchar mucho la palabra de Dios y caminaba mucho con los audios de la palabra y escuchaba un capítulo. Al otro día volví a escuchar el mismo capítulo. Al otro día volví a escuchar el mismo capítulo. Y muchas veces a la quinta vez que escuchaba el mismo capítulo, recién yo me daba cuenta, pero esto no lo entendí la primera vez que lo escuché. Esto no lo comprendí y lo empecé a comprender recién en la cuarta vez, en la quinta vez, porque empezaba a meditar, porque empezaba a entender, porque el Señor simplemente se agradaba de que yo estaba con ese hambre. Así que, bueno, les comparto esto para que juntas podamos aprender, podamos crecer en nuestro Señor. Sean bendecidas.